Vamos a grabar en 3, 2, 1. Adelante. Gracias. Primero quisiera muy sinceramente agradecer la invitación a la Sociedad de Gastroenterología de Venezuela, una sociedad hermana, entrañable. Especialmente le mando un fuerte abrazo al doctor Guillermo Beitía, quien amablemente pues, me invita para estar el día de hoy una vez más, ahora de forma virtual con ustedes. El objetivo de mi charla será tratar de revisar las actualidades en el diagnóstico y tratamiento de la dispepsia funcional. Me parece muy importante, para empezar, que recordemos y pongamos en el contexto donde ejercemos nuestra práctica médica qué es dispepsia, cómo interpretamos esos síntomas, cómo los pacientes interpretan esos síntomas, para poder entonces guiar este algoritmo y ofrecer un buen tratamiento. En muchas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, los síntomas dispépticos son como una torre de Babel. Utilizamos diferentes nombres en México, incluso en las diferentes regiones de cada país. No es lo mismo el dolor, la distensión, la saciedad, y hay una gran cantidad de sinónimos. De tal manera que creo muy importante repasar con ustedes que dispepsia, desde el punto de vista clínico como gastroenterólogos, es un grupo de síntomas que incluyen dolor o malestar abdominal en la parte superior, en el epigastrio, la llenura postprandial, la distensión o saciedad temprana, las náuseas, el vómito y el ardor epigástrico. Y me parece importante destacar cómo dentro de estos síntomas tienden a agruparse y aparece más adelante, como veremos, estos subtipos de dispepsia que fisiopatológicamente me parece que son la base para un tratamiento racional fisiopatológico. ¿Qué tan frecuente es dispepsia? Bueno, pues si consideramos este término de dispepsia sin investigar o no investigar, es muy amplio. Prácticamente entre el 15 y el 20% de la población mundial puede sufrir algún síntoma de dispéptica por lo menos una vez al mes. Y me gustaría compartir con ustedes esto que es probablemente al día de hoy el estudio epidemiológico más importante. El estudio de la Fundación de Roma, donde en más de 73,000 sujetos a lo largo de 33 países y en los 6 continentes, utilizando los criterios que hoy establece la Fundación de Roma 4, pues estima cuál puede ser la prevalencia global de dispepsia funcional. Se habla de que entre el 5 y el 8% de la población mundial puede tener síntomas dispépticos que no tienen una explicación orgánica. Les muestro en rojo en esta tabla la prevalencia de México, cercano al 7%, de Colombia, cercano al 7.2%, y seguramente en Venezuela será algo similar. Recordar que dentro de los trastornos gastroduodenales de la Fundación de Roma 4, dispepsia funcional se subclasifica en dispepsia tipo dolor epigástrico y dispepsia tipo distrés o disfunción postprandial. Y les mencionaba yo que fisiopatológicamente esto el día de hoy es trascendental. También recordar que una vez que tenemos a ese paciente con síntomas dispépticos por primera vez en nuestro consultorio y no hemos establecido la causa, pues le denominamos dispepsia no investigada o sin investigar. Pero vean en esta imagen cómo hay una gran cantidad de patologías orgánicas que pudieran explicar la causa, pero es más alta la prevalencia de esos pacientes que tienen síntomas en donde, ya sea por endoscopia o por algún otro método diagnóstico, no se encuentra una causa que explique estos síntomas. Les muestro, este es uno de los estudios más recientes que evalúa la presencia de hallazgos endoscópicos en pacientes con dispepsia sin investigar y vean que efectivamente, por lo menos la tercera parte tendrá estudios endoscópicos normales. Y en ese tercio de pacientes que tienen algunas alteraciones endoscópicas, la enfermedad por reflujo es más prevalente y vale la pena mencionar que es cuestionable si estos síntomas son realmente de dispepsia o pudiera existir una sobreposición con enfermedad por reflujo. Fisiopatológicamente, y esto una vez que hemos descartado esas causas orgánicas en esos pacientes que no tienen datos de alarma, que no tienen pérdida de peso, gente joven, en un contexto regional con o sin Helicobacter, tenemos que pensar por qué ese paciente tiene dolor,
¿Por qué tiene distensión postprandial? ¿Por qué tiene saciedad temprana? Y vean, esta imagen es una diapositiva tradicional de la fisiopatología de la dispepsia. Se han establecido mecanismos como los que ustedes ven a continuación. Seguramente para explicar los síntomas asociados a dolor, la hipersensibilidad gástrica, la hipersensibilidad duodenal, la sensibilidad al ácido o los problemas sensitivos como neuropatías pudieran explicar el síntoma. Pero hay otros mecanismos que van muy asociados con dismotilidad, como el retraso en el vaciamiento gástrico, las alteraciones en la relajación del fondo, la dismotilidad del intestino delgado y las disritmias gástricas, que van a explicar esos síntomas como saciedad temprana y la sensación de plenitud gástrica, muy relacionado con la ingesta de alimentos. Me parece importante mencionar que hoy hay una nueva propuesta fisiopatológica, seguramente adaptada o a raíz del conocimiento de lo que ha pasado en el síndrome del intestino irritable. Y vean cómo hoy en dispepsia se considera que hay algunos otros factores genéticos, epigenéticos, que las alteraciones en el sistema neuroendocrino e incluso alteraciones inmunológicas específicamente que induzcan eosinofilia duodenal, interactúan con el sistema nervioso entérico generando los síntomas. Y en este sentido, pues es mucho más complejo quizás que lo que pudiera pasar en el esófago o en el intestino delgado. Es muy interesante cómo todos estos mecanismos neuronales, inflamatorios de bajo grado, hormonales, mucosos, están relacionados con agentes que se exponen desde que el sujeto entra en contacto seguramente con alimentos o grupos de alimentos que pudieran desarrollar o condicionar la aparición de estos síntomas. Y esto es interesante porque desde el punto de vista clínico sí es claro para algunos pacientes qué alimentos pudieran estar desencadenando sus molestias. Muchos de nuestros pacientes tradicionalmente lo asocian a la ingesta de ácido, pero no necesariamente el ácido es el causante de los síntomas. Sabemos que los alimentos que son abundantes en grasas, que retardan el vaciamiento gástrico, pueden tener mayor probabilidad de desencadenar síntomas dispépticos que algunos otros que pueden considerarse incluso como mitos. También me parece importante destacar que en los últimos años el papel de la disbiosis o de la alteración inflamatoria secundaria a una infección bacteriana, viral o parasitaria de bajo grado puede desencadenar síntomas dispépticos. Para nosotros ya el día de hoy hablar de síndrome de intestino irritable postinfeccioso es regular. Incluso tenemos intervenciones terapéuticas como rifaximirina, pero esto es más reciente, el tratar de establecer si las infecciones pueden desencadenar dispepsia. Les muestro este estudio muy interesante de un grupo japonés que a manera de metaanálisis demuestra, vean cómo las razones de momio del riesgo de infección, de la aparición de síntomas de dispepsia es mayor a la unidad. Y en el resumen de este trabajo, los autores demuestran que la razón de momios es de 3.5, es decir, un sujeto que hoy tiene una infección gastrointestinal, ya sea por Salmonella, E. coli, Campylobacter o incluso Giardia, puede tener probabilidad de quedar con síntomas relacionados a alteraciones gastroduodenales. Y esto hace pensar, y ya lo estamos viendo, lo estamos leyendo y estamos empezando a tratar a algunos pacientes con medicamentos que regulan esta disbiosis. Encontrarán ya estudios donde el tratamiento con un probiótico demuestra eficacia terapéutica en pacientes con dispepsia. Vean este estudio que demuestra la parte de la microbiota, la parte de cómo las comunidades bacterianas se agrupan de forma diferente entre pacientes y controles, y vean cómo la intervención de un probiótico, en este caso un yogur probiótico, aumenta un poco, no nada más la diversidad y la abundancia de bacterias, sino también mejora los síntomas. Y también empezamos a leer ya trabajos donde la administración de rifaximirina, al igual que lo que hacemos con intestino irritable, puede ser una nueva opción para los pacientes. Esta es una diapositiva para resumir un poco el papel de la dieta. Yo les comentaba que cuando uno analiza cuáles son esos grupos de alimentos, pues es más frecuente
el consumo de grasas, lácteos, que lo que pudiera estar pasando con los alimentos cítricos, como pudiera ser el consumo de zumos de naranja o de limón, pero es complicado nada más tratar, que al igual que lo que hacemos en el intestino irritable, de tener esta relación clara o no. Porque implicaría como parte del tratamiento tener una restricción dietética o no, de tal manera que me parece muy importante haber repasado estos puntos que les acabo de mencionar. Respecto al abordaje diagnóstico, esto realmente es muy diverso y muy complejo de acuerdo al escenario en donde estemos. Hay una gran cantidad de guías, de consensos. Estos nuevos consensos se intentan con la finalidad de mejorar la información de cada país o de cada región y optar por algoritmos diagnósticos que puedan ser prácticos. Sin embargo, esto no puede ser aplicable a todas las poblaciones. Los algoritmos que les voy a mostrar están basados en relación a lo que nosotros hacemos en México, a lo que los americanos hacen en los Estados Unidos y en otras regiones que siguen estas guías, pero también considerar guías como lo que postula el Consenso Global de Kioto en relación a Helicobacter y dispepsia, con un escenario diferente incluso desde el punto de vista epidemiológico, y algunas otras entidades como Roma 4 en el consenso de dispepsia, qué abordaje proponer. Recordar entonces que dispepsia funcional y los algoritmos que les voy a mostrar irían aplicados a ese paciente con dispepsia funcional es la presencia de alguno de estos 4 síntomas, plenitud o saciedad, que son los que forman parte del grupo de síndrome de distrés postpandreal o malestar postpandreal, o dolor y ardor epigástrico que conforman el síndrome de dolor epigástrico. Y que no hay evidencia de una enfermedad estructural, de tal manera que todos los pacientes con dispepsia necesitan por lo menos un estudio endoscópico. Que se descarte una causa orgánica. Consumo de AINES es la causa más común y seguramente de acuerdo a cada región, el papel del Helicobacter pylori puede ser mayor o menormente predominante. Que estos síntomas sean crónicos, que tengan una duración de por lo menos 6 meses antes de que se establezca el diagnóstico, y les muestro, de acuerdo a los criterios de Roma 4, en el síndrome de distensión, de distrés postpandreal o malestar postpandreal, como llenura postpandreal molesta es cuando aparece este síntoma, cuando el sujeto come o toma raciones normales de comida, y la saciedad es esa molestia que impide que un sujeto termine una comida regular, y que además esto puede coexistir con distensión en el abdomen superior, con el dolor epigástrico, puede haber pirosis, no como un síntoma propio de la entidad, sino reconociendo que hay una sobreposición con otros trastornos funcionales digestivos. Los criterios para el síndrome de dolor epigástrico es la presencia de dolor epigástrico molesto que afecta actividades cotidianas y ardor epigástrico que tiene esas mismas características. Y si puede ser muy confuso estos síntomas, recordar que el día de hoy hay pictogramas que pueden ilustrar muy claramente el sentir de cada paciente. Y algunos criterios de apoyo es que vean que estos síntomas se alivien o aparezcan con la ingesta de alimentos. Incluso pueden aparecer en el ayuno. La distensión, los eructos y las náuseas pueden coexistir. El día de hoy, eructos y náuseas forman parte de otros trastornos gastrodenales, de acuerdo a Roma 4. Y también importante recordar que no haya alteraciones que sugieran síndrome del intestino irritable o disfunción del esfínter de Olm. De acuerdo a esto, y les voy a presentar primero este algoritmo, que es a lo mejor el más controversial, de acuerdo a la región. Recordar que, bueno, el Helicobacter, la prevalencia es variable en cada país. En México tenemos prevalencias del 80%, pero nuestras prevalencias de dispepsia ya vieron que son cercanas al 7%. Tenemos muchos pacientes con Helicobacter sin dispepsia. Tenemos a muchos pacientes con lesiones erosivas no asociadas a Helicobacter el día de hoy, pero seguimos teniendo regiones del país donde tener Helicobacter es un factor de riesgo para cáncer gástrico. De acuerdo al consenso de Kioto, y esto me parece interesante, cuando tenemos un paciente y tiene Helicobacter pylori asociado sin una lesión histológica explicable que justifique su erradicación, la pregunta es, ¿erradico o no erradico? De acuerdo al consenso de Kioto, ellos postulan que los pacientes se tendrían que erradicar, que en esa erradicación habría que valorar 6 a 12 meses después si los síntomas desaparecieron o no.
Si los síntomas desaparecieron, entonces era una dispepsia inducida para Helicobacter, pero si no desaparecen, entonces es una dispepsia funcional. Mi incomodidad un poco con este algoritmo es que hay que esperar a la resolución de los síntomas para establecer el diagnóstico de dispepsia funcional. No estoy diciendo que no haya que erradicar el Helicobacter, nada más hay que contextualizar a quién vamos a erradicar el Helicobacter, independientemente de los síntomas o no, porque como van a ver más adelante, los números necesarios a tratar para mejoría de síntomas en dispepsia funcional y Helicobacter no son tan alentadores. Roma 4 en ese sentido propone este algoritmo, donde de acuerdo a la presencia de datos de alarma o no, y de acuerdo a la presencia de Helicobacter o no, se puede seguir un camino muy similar. Tratar o no tratar Helicobacter y ver su respuesta o no. Sin embargo, esto ha cambiado un poco. ¿Puedo hacer una pausa? ¿Puedo hacer una pausa, perdón? Sí, doctor, no hay ningún inconveniente. Sí, Sí, claro. me acabo de dar cuenta que me faltó una diapositiva. 3, 2, 1, ya estamos grabando. A continuación les voy a presentar el tratamiento y en esta continuación de tratamiento vamos a revisar esos algoritmos que incluyen la intervención terapéutica. Y en ese sentido les muestro lo que recomienda el Colegio Americano en sus guías de diagnóstico y tratamiento de dispepsia. Si ustedes tienen un sujeto con síntomas dispépticos menor de 60 años, ellos proponen la estrategia de buscar Helicobacter pylori y tratarlo. Y si es mayor de 60 años, hacer un estudio endoscópico. Si tiene una causa evidente, una gastritis erosiva, una lesión por AINES, tratarlo de tal manera que encontremos esa causa. Pero vean lo que pasa, de acuerdo a la guía del Colegio Americano, si yo tengo dispepsia, no tengo datos de alarma, tengo menos de 60 años, ellos proponen la vía de buscar y tratar. Si soy positivo, erradico el Helicobacter y si respondo, entonces eso era la causa de los síntomas. Y si soy negativo, ellos continúan el tratamiento con IVP, si no hay respuesta, con un prokinético y si no hay respuesta, con terapias alternativas. Esto habrá que contextualizarlo como yo les mencionaba en cada región. Vean también cómo el día de hoy las opciones para esos pacientes, erradiquemos o no erradiquemos el Helicobacter, al final se van a resumir en dos grandes grupos. Para los que tienen dolor epigástrico, la supresión con ácido, con IVPs, con antiácidos, con lo que ustedes decidan, y esperar 8 semanas y valorar la respuesta. Para los pacientes que tienen dismotilidad, esas alteraciones fisiopatológicas que les mencioné al principio, no queda duda que los proginéticos son ese grupo de fármacos y habrá que esperar 8 semanas y si no hay una respuesta, entonces pasar a antidepresivos como amitriptilina o citalopram, venlafaxina y si no responden, incluso irse por vías alternativas. Les muestro este otro algoritmo donde en estos síntomas refractarios incluso empiezan a postular algunos otros mecanismos como inflamación de bajo grado, alteraciones histológicas como eosinofilia y buscar tratamientos funcionales experimentales como por ejemplo en el caso de inflamación de la mucosa duodenal, en caso de tener eosinofilia, el uso de budesonida de Montelukast, buscar opciones de nuevos tratamientos como pudieran ser acotiamida, un nuevo medicamento para dispepsia, la combinación de antidepresivos e neuromoduladores para mejorar la sensibilidad visceral y la combinación entre procinéticos para mejorar las alteraciones de acomodación y vaciamiento del estómago. Este último algoritmo que les quiero mostrar es un algoritmo de una revisión europea donde nuevamente el contexto de erradicar o no el Helicobacter habrá que discutirlo con cada paciente y en cada región y nuevamente vean las opciones que van a suprimir el ácido o a mejorar la motilidad, pero aquí empiezan a aparecer todas estas opciones alternativas como la fitoterapia, la terapia cognitiva, acupuntura, neuroterapia y finalmente, vean, probablemente lo que vemos como gastroenterólogos especialistas en trastornos funcionales digestivos, la necesidad de poder manejar neuromoduladores como parte de nuestras opciones terapéuticas el día de hoy. Y rápidamente revisar con ustedes cuál es la
ganancia, la eficacia, los números necesarios a tratar. Vean que en dispepsia, por eso yo les comentaba la necesidad de diseñar este traje a la medida dependiendo de cada paciente. El número necesario a tratar para que un paciente con dispepsia mejore por erradicar el Helicobacter pylori es de 14. Tendría que tratar a 14 pacientes, por lo menos en estos países que se incluyen en el metaanálisis, para valorar si el Helicobacter fue causante del síntoma asociado a dispepsia. Vean lo que pasa si yo nada más doy el solo IVP, no la combinación, solamente manejo el IVP y mi número necesario a tratar está entre 8 a 12. Es menor que el tratamiento de erradicación. Y los números necesarios a tratar con proquinéticos el día de hoy es incluso un poco más bajo, 7. Esta es una revisión reciente donde cuando se compara un grupo de procinéticos diversos en diversas partes del globo terráqueo, se demuestra cómo cuando se compara contra placebo, los proquinéticos producen una mejoría global prácticamente del 30-40% comparado con los ensayos con placebo. Y estos son algunos de los procinéticos que se incluyen en este metaanálisis. La cisaprida, que ya no tenemos tanta confianza ni disponibilidad en algunas partes del mundo por los efectos secundarios. La cotiamida, el tegacerot, la metoclopramida con los efectos secundarios deleterios. La domperidona, la itoprida con una evidencia muy sólida en los estudios realizados por Nick Talley hace ya más de una década. Y entonces vean cómo en estos metaanálisis, específicamente para los síntomas de distensión postprandial y vaciamiento, que sugiere un vaciamiento gástrico retardado, y en la plenitud gástrica temprana, que sugiere alteraciones en la acomodación, los procinéticos son mejores que el placebo. Y hay una revisión todavía más reciente del grupo del doctor Camilleri, donde evalúan no nada más los síntomas, sino su efecto sobre el vaciamiento gástrico. Y como verán en estas figuras, los procinéticos como cisaprida, los antagonistas de DO2 como domperidona, mejoran el vaciamiento gástrico, pero también tienen un efecto sobre los síntomas, aunque el efecto sobre los síntomas, como lo que pasa en gastroparencia, es menor. Y vean cómo aparecen nuevos procinéticos acá, como este que se denomina TZP-101-102, o la morelina, que es uno de los nuevos procinéticos que estamos empezando a leer en la literatura mundial. Vean, cuando evaluamos psicotrópicos, cuando evaluamos medicamentos que son importantes en el manejo, no nada más del dolor, recordar que algunos de estos tienen un efecto muy bueno sobre la acomodación y el fondo gástrico, como la mirtazapina, que es una excelente elección para algunos pacientes que tienen concomitantemente ansiedad, depresión y trastornos relacionados con la ingesta de alimentos, tienen un número necesario a tratar todavía menor, cercano a 6. Y las terapias psicológicas, como la psicoterapia, la terapia conductiva conductual, incluso un número necesario a tratar menor, 3. Muy similar a lo que vemos con intestino irritable, y tenemos entonces que tener en mente en nuestros pacientes esto. Esto que les muestro acá es algo que llama mucho la atención, cómo estos tratamientos o remedios, medicinas alternativas basadas en plantas o especies, en algunas partes del mundo se ha demostrado cierta eficacia. Por ejemplo, lo que pasa con la menta, con el jengibre o con esta combinación de múltiples extractos de plantas que se llama Iberogast, pues sí han demostrado que mejoran los síntomas. Y les voy a mostrar un resumen de la eficacia terapéutica considerando en este eje el efecto máximo reportado en algún estudio y en este eje el efecto mínimo. Y vean cómo, por ejemplo, los IVPs, su eficacia está entre el 70 y el 30%. Lo que pasa con la domperidona, su eficacia está entre el 80 y el 60%. Los HT4 como tegacerot entre el 90 y el 30% y así sucesivamente. Pero vean cómo, por ejemplo, menta puede tener una eficacia bastante buena y esta hierba, este grupo de hierbas que se llaman STW5 o Iberogast, son de los que tienen eficacia terapéuticas más altas. El mensaje de esta diapositiva es que habrá que seleccionar en cada paciente cuál es la mejor intervención para poder tener muy claro cuál es
la fisiopatología y cuáles son las expectativas de los pacientes. Con esto termino, estas serían mis conclusiones y hacer un breve resumen de que desde el punto de vista fisiopatológico, las alteraciones de la permeabilidad, la disbiosis, las alteraciones inmunológicas se reconocen hoy como parte de la fisiopatología compleja de la dispepsia funcional. Hay nuevas rutas, guías y diagnósticas que parecen muy heterogéneas, que tenemos que individualizar geográficamente para dar este abordaje diseñado a la medida, y hay evidencias sobre tratamiento farmacológico novedoso con opciones terapéuticas que van a complementar a lo que farmacológicamente hacemos con nuestros pacientes. Agradezco nuevamente la invitación, les mando un cordial y un afectuoso saludo y esperando que en un futuro cercano, ojalá, nos podamos volver a ver. Muchas gracias por su atención.